Vamos a tratar de explicar este caso de Bernarda Vera. A lo mejor no tiene idea de quién se trata, o a lo mejor algo ha escuchado, pero vamos a intentar hacer la síntesis, ¿no? De una historia que en cualquier momento del año, de cualquier año en Chile habría generado impacto, pero más todavía cuando estamos en periodo preelectoral y el debate sobre la herencia de la dictadura aparece de vez en cuando para emplazar fundamentalmente a candidatos de derecha, algunos que parecen muchas veces complicarse con una respuesta, otros que en cambio lo defienden sin mayores miramientos. Digo esto porque Bernarda Vera, Bernarda Rosalba Vera Contardo, es una chilena que figura, de hecho, formalmente hasta el día de hoy en el listado de detenidos desaparecidos. Esto significa que, según los registros oficiales, habría sido detenida por agentes del régimen y que nunca más se supo de ella y se presumió su muerte, porque su cuerpo nunca fue encontrado. Pero hay una investigación periodística que en realidad han hecho dos medios que ha sido complementario, que podrían estar destapando, y lo pongo en condicional porque habrá que esperar las confirmaciones oficiales, pero podría estar destapando un giro inesperado porque todo indica que podría estar viva y viviendo en el extranjero, lo que por supuesto genera mucho impacto y también debate. Bernarda Vera, le decían ella Anita, era profesora de educación básica, pero al mismo tiempo también era militante del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Tenía 27 años en 1973. Estaba casada, tenía una hija pequeña, le había dejado el cuidado de sus papás en Valdivia. La cosa es que después del golpe militar, ella participó en la organización de campesinos y obreros en la zona de Liquiñe y Neltume, en la región de los ríos, fundamentalmente. Ahí recordemos, y fundamentalmente, no solo en Liquiña, también en Neltume, el MIR trató de resistir al régimen. En octubre del año 73 dicen que fue la última vez que se le vio con vida. Por lo menos lo que dice la versión oficial, que se recopiló años después por informes de derechos humanos. Esa noche del 10 de octubre hubo una redada militar en Liquiñe, durante la cual Bernarda habría sido detenida junto a un grupo de campesinos y también de militantes. Y se presume que los militares fusilaron a los prisioneros sobre el puente Tolten, ahí cerca de Villarrica, y que después tiraron los cuerpos al río. Y en los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y en el informe RETIC, Bernarda aparece registrada como ejecutada precisamente ese día, el 10 de octubre de 1973, que desde entonces, por lo tanto, está desaparecida porque su cuerpo nunca se encontró. Es decir, su nombre pasó a integrar la nómina oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura, al igual que más de 1 millar de otras víctimas cuyos restos nunca fueron encontrados. La pregunta es por qué su nombre apareció ahora, ¿no? Y además por qué, digamos, se puso énfasis en buscarla. Hay que recordar varias cosas. Primero, en el caso de ella en particular, debido a su rol político, porque ella se convirtió en un objetivo aparentemente para las autoridades militares de la época. Ella militaba en el MIR y en el movimiento campesino revolucionario, había participado en la organización de tomas de fondos durante el gobierno de Allende, y después del golpe, los militares la consideraban aparentemente, este es el relato al menos de su entorno, una persona de característica subversiva. Y una serie de testimonios que se recopilaron más tarde decían que ella se escondía en un complejo maderero que estaba en Panguipulli porque era intensamente buscada por las autoridades militares, incluso fue condenada a muerte en ausencia, lo que se conocía en su momento como condenada a muerte en rebeldía por un consejo de guerra. La acusaban de haber participado en el asalto a un retén de carabineros precisamente en Neltume. En medio de todo esto, muchos compañeros de ella fueron detenidos y ejecutados, y desde entonces nadie de su familia ni de su círculo volvió a verla. Su hija creció sin saber el paradero de su madre. Durante décadas se mantuvo viva solo la versión oficial de que Bernarda Vera había sido detenida y hecha desaparecer por la dictadura. Durante años la familia de Bernarda Vera la buscó incansablemente, aportó antecedentes a la Comisión de Verdad y mantuvo su nombre en la memoria colectiva, y que después de todo ese esfuerzo el Estado terminó reconociendo formalmente a esta mujer como víctima de violación a los derechos humanos, lo que implicó en la práctica la entrega a sus familiares de una pensión de reparación. Recordemos que la pensión de reparación para familiares de detenidos desaparecidos está fijada por ley en un monto base y se fijó en el año 1991, era en esa época 140.000 pesos, que se va reajustando por IPC. Si uno lo actualiza a los valores del 2025, uno puede equivocarse en esto, por supuesto, pero haciendo el cálculo, ese monto base podría equivaler hoy día a unos 740.000 pesos mensuales. Eso sería lo que se entrega como pensión a sus familiares. Y a partir de ahí, por supuesto, si solo hay un beneficiario, por ejemplo, una única viuda, un único hijo con derecho, la ley va fijando una base menor y que, bueno, en fin, se va definiendo. No está claro cuánto estaría recibiendo la hija, en este caso, de Bernarda Vera. Pero lo que ocurre, y aquí está el debate, perdonen la explicación un poco larga al comienzo, pero era necesario el contexto. Como nunca hubo rastro de Bernarda, se le entregó la pensión, pero el tema se ha vuelto a instalar y con mucha fuerza hasta ahora. El año 2023,
El gobierno puso en marcha un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos durante este gobierno del presidente Boric, que era básicamente una iniciativa destinada a esclarecer qué pasó realmente con las personas desaparecidas durante la dictadura. No podía ser que simplemente se asumiera, los detuvieron y lo hicieron desaparecer, hay que saber dónde están los cuerpos. Era un plan que usó por primera vez una serie de métodos más bien sistemáticos, cruzó bases de datos nacionales, internacionales, recopiló testimonios, revisó archivos en busca de pistas. Y el caso de Bernarda Vera llamó la atención del equipo del plan porque empezaron a aparecer, mientras se investigaba, discrepancias en la historia sobre su destino. La versión oficial decía que murió, pero habían rumores de que había escapado, por lo que empezaron a investigar más a fondo. Y según reveló un reportaje del medio independiente Reportea, y luego complementado con otro reportaje de Chilevisión Noticias, la indagación del Plan Nacional de Búsqueda produjo hallazgos bien sorprendentes. En mayo del 2023, la Cancillería envió un oficio informando que una mujer chilena con exactamente el mismo nombre, Bernarda Rosalba Vera Contardo, había realizado trámites para obtener un pasaporte en Suecia tiempo después del golpe, en 1973. Y que poco después, un segundo documento oficial entregó más datos. Esa mujer había tenido hijos y actualmente vivía en Argentina. Se había ido a Argentina, de ahí a Suecia y aparentemente después volvió a Argentina años después. En otras palabras, básicamente los registros decían que Bernarda Vera podría haber sobrevivido, salido de Chile y formado una familia en el extranjero. Toda esa información se manejó con bastante reserva, según las fuentes que son citadas por estos reportajes. Se informó discretamente a la familia de Bernarda en Chile sobre estos hallazgos, también a un ministro de la Corte de Apelaciones, que un ministro, digamos, del sistema antiguo, que es el ministro Álvaro Mesa, que está investigando casos de derechos humanos en el sur, para que iniciara las diligencias correspondientes. Estos indicios, digamos, de rumores y después estos supuestos documentos, hay que decir que no eran totalmente concluyentes, porque lo único que no coincide es en la fecha de nacimiento del año en que habría nacido la mujer, porque en el registro sueco de Bernarda Vera no aparecía el RUT, su número de identificación, y la fecha de nacimiento difería en el año. En Chile se supone que nació el 46, pero en ese documento sueco nació el 49, pero sí coincide el mes y el año. La cosa es que a pesar de esas diferencias, la coincidencia de nombre completo, de nacionalidad y de mes y año empezó a levantar sospecha, y se sumó a esto los testimonios que empezaron a sugerir que apuntaba que se trataba de la misma persona. Bueno, fue estos datos, Chilevisión siguió la pista, logró ubicar en ciudad de Mar del Plata, en Argentina, a una mujer llamada Bernarda Vera, 79 años de edad, la misma que tendría, y pese a lograr hablar con un hijo de esta mujer en Argentina, que confirmó fuera de cámara que su mamá efectivamente era Bernarda Vera, la misma mujer que en Chile se dio por desaparecida en el año 73, este familiar comentó que ella siempre supo que este momento iba a llegar, pero que no tenía miedo a nada. Esa fue la frase textual que dijo este hombre, dando a entender que Bernarda era consciente de que eventualmente iban a descubrir su historia. La propia Bernarda ha evitado dar declaraciones públicas sobre el tema, ha dicho a través de su familia que solo quiere vivir en paz y que se quiere mantener al margen de la atención mediática. O sea, no la ha salido a desmentir. El caso, una vez conocido públicamente, ahora ha generado una serie de reacciones por parte de las autoridades, medios, de organizaciones de derechos humanos, ha habido críticas hacia el manejo de la información, apareció un ex jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se llama él Sandro Gaete, acusa que el gobierno ya conocía estos antecedentes desde hace más de un año y medio, pero que no los había dado a conocer oportunamente. De hecho, Gaete renunció a su cargo en medio de esta controversia, insinuó cierta negligencia en comunicar o investigar el caso de Bernarda Vera a tiempo. Y han aparecido algunos sectores cuestionando también el Plan Nacional de Búsqueda, incluso al gobierno, planteando que este descubrimiento dejaba en entredicho la eficacia con que se habían buscado los desaparecidos. Y por supuesto que también el gobierno se ha defendido, el ministro, quien fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, hoy día es ministro de Seguridad, salió a responder estos cuestionamientos, dijo que la información sobre Bernarda se manejó con extrema reserva para proteger a la familia, que no se contaba con pruebas definitivas hasta tener la confirmación documental desde Suecia. Él dijo que en mayo del año pasado, después de las primeras indagaciones que hizo la prensa, que investigó el caso, surgieron indicios de que la historia oficial podría no ser cierta, pero que a partir de entonces fue el equipo nacional de plan de búsqueda el que empezó a enviar una serie de oficios. Y como esos primeros oficios no arrojaron resultados concluyentes rápidamente, se optó por esperar antes de hacer pública la información. Este caso, creo que ya se entiende, ¿no? Pone de relieve la importancia, primero, del Plan Nacional de Búsqueda, porque el Plan Nacional de Búsqueda permite, esa es la idea, ¿no?, definir el paradero de la persona que fue detenida y que luego desapareció. No solamente para su cuerpo, eventualmente podría ocurrir, como en este caso, dar con una persona que aparentemente no murió y que por razones que habrá que determinar luego,
se fue de Chile y no quiso nunca esclarecer realmente cuál era su estado. Si se llegara a confirmar oficialmente este caso, más allá de toda duda razonable, por supuesto, de que Bernarda Vera efectivamente está viva, déjeme decirle que hay una serie de implicancias que son bastante relevantes. Primero, que hay que sacar su nombre, por supuesto, del listado de detenidos desaparecidos y actualizar la lista. La lista habla de 1.162 detenidos desaparecidos. Y las instituciones de la memoria, como el Museo de la Memoria, también tendrían que hacer un ajuste en su archivo, en su narrativa, en referente a lo que pasó con este caso. También, ¿qué va a pasar con la pensión de reparación que el Estado le está entregando a la hija de Bernarda? Hay que decir que no hay ningún antecedente que apunta a que la hija sabía que su madre eventualmente podría estar viva. Yo lo pongo al condicional porque hay que esperar que se confirme si efectivamente su madre está viva o no, pero en caso de que efectivamente esté viva, no hay antecedentes que indiquen que su hija, la hija que ella dejó con su papá en Valdivia en el año 73, cuando era muy pequeña, tenga datos o antecedentes de que sabía que su mamá estaba viva. Y luego de eso, esto viene paradojal, pero podría ocurrir que eventualmente Bernarda Vera reciba una pensión en caso de haber sido objeto de persecución política, de tortura o de apremios de algún tipo y que eventualmente le corresponda también algún tipo de reparación. Esto, por supuesto, además hace una reflexión sobre una serie de otras cosas, sobre el trabajo que se está haciendo en materia de derechos humanos y cómo está funcionando este Plan Nacional de Búsqueda. Y por último, déjeme decirle que este caso obliga también a una crítica que creo que tiene que ser serena, firme y totalmente desideologizada sobre cómo se ha manejado este tema. Si había una unidad estatal que detectó indicios serios de que una persona que estaba, digamos, registrada como detenida desaparecida estaría viva, la pregunta es si lo primero que correspondería era avisar a la justicia y si fue lo primero que se hizo o se esperó respecto de este tiempo. Lo segundo, si era correcto o no informar a la opinión pública. Probablemente un comunicado oficial breve y técnico, a lo mejor no mencionando el caso, pero probablemente habría levantado, por supuesto, la intención de los medios de querer investigar, pero dejando claro que este tema de todas formas podía aparecer y explotar. Y del otro lado, es igualmente grave que algunos pretendan usar un caso que podría ser excepcional para concluir que en Chile no hubo detenidos desaparecidos o que las listas son falsas, etcétera, etcétera. No solamente es falso, es muy peligroso. Porque en Chile hay sentencias judiciales, hay informes oficiales, hay peritaje forense, hay sitios de hallazgo, hay cientos de identificaciones que acreditan desapariciones y ejecuciones, y que aparezca un error, y puede ser un error o un engaño, ojo, y que aparezcan varios otros más, en ningún caso borra un pedazo de la historia. Por eso es que esto tiene que ser manejado, primero, desde la autoridad, con total transparencia, y al menos ahí hay un punto de duda de si se manejó con total transparencia de cara a la opinión pública y a la justicia. Y segundo, con total responsabilidad, altura de mira, respecto de que no hay que generalizar, respecto de que un caso pueda significar que hayan ocurrido muchos otros iguales. Ahora, el Plan Nacional de Búsqueda probablemente cobra un nuevo brío, por decirlo así. Porque no se está buscando necesariamente cuerpos, sino que ahora, como estamos viendo en este caso, podría ser personas que se encuentren vivas. Temazo definitivamente, y que se instaló con muchísima fuerza. Oye, déjeme avanzar a varios otros temas. Perdón lo extenso, pero este es un tema delicado que va a ser utilizado políticamente de un lado y del otro. Y por lo tanto podemos terminar polarizando todavía más una elección presidencial. Es increíble, habiendo pasado más de 50 años del golpe de Estado y que todavía nos vayan apareciendo historias que alimenten políticamente el debate y no sé cuán constructivamente lo pueden terminar haciendo. Por eso es que es tan importante que las autoridades despejen también, sin dejar ni un mínimo margen de duda, los antecedentes que hay en torno a esto.